Hoy tenemos frente a nosotros a nuestro doctor José Rafael Veras Rodríguez. Para nosotros saber quiénes somos, necesitamos saber quiénes fuimos. Y eso solamente se puede saber cuando estudiamos la historia y la geografía. De manera que para poder saber quiénes somos como Universidad Autónoma de Santo Domingo, es preciso hurgar en la historia de sus orígenes. Para poder ser consecuente con el tiempo, hemos establecido un orden cronológico y lo hemos respetado año por año, resaltando los hitos históricos que caracterizaron cada momento. Con esa prerrogativa, usted podrá llevar una idea secuencial de lo que aconteció e ir en orden cronológico, de modo que al terminar este breve espacio de reflexión, usted pueda terminar con un esquema de contenido organizado en su cabecita allí y entonces poder compartirlo con otros si fuera necesario. Pero sobre todo poder sentirse cada vez más orgulloso de formar parte de esta universidad en la que nosotros todos hacemos vida, cuando usted vea cómo surgió todo y cuál ha sido el desenlace para poder llegar hoy a donde estamos. Así que permítanme proyectar y compartir con ustedes. Quiero compartir con ustedes este proceso. Sí, se ve muy bien. Gracias. Quiero compartir con ustedes este proceso de reflexión. Vamos a ver a grandes rasgos el proceso evolutivo que ha llevado la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que no siempre se llamó de esta manera, pero que hoy es el nombre que tiene. Y vamos a ver un poco cuál es la diferencia de nuestra universidad con otras universidades desde este punto histórico. La verdad que cuando nos adentramos a la historia de la universidad resulta emocionante y cautivador, digno de un guión de una película de Hollywood, porque hay de todo en cada uno de los matices de los momentos en que se van sucediendo los acontecimientos. Primero vamos a hacer algunas aclaraciones necesarias, sobre todo de términos y fundamentos, para que usted pueda entender el desenlace de lo que vamos a tratar. Después de hacer esas aclaraciones, yo le invitaría a que veamos la situación social previa a la creación de la universidad, qué aconteció. Porque esas premisas anteriores son las que sustentan lo que va a acontecer después, o la fundación de la Universidad Autónoma o la Universidad Santo Tomás de Aquino, que devendría en Universidad Autónoma de Santo Domingo. Veremos entonces el periodo de la universidad desde el 1930 al 63 por unas características históricas determinantes que ustedes verán cuando entremos en el análisis. Posteriormente veremos la universidad en el periodo del 65 al 74 y luego vendremos y daremos un salto histórico para llegar a nuestra actualidad. Aunque ustedes ven unas temáticas muy abarcadoras, no obstante hemos hecho un condensado de modo que en breve tiempo usted pueda tener estas informaciones útiles. Por lo tanto, hemos reducido alguna suerte de informaciones para dejarla posiblemente para un segundo momento en que podamos volver a compartir con ustedes. Empecemos entonces con la primera aclaración. Un término que resalta mucho cuando hablamos de la historia de la universidad es el término bula, porque fue una bula papal la que le dio la autorización para su creación. Entonces la primera pregunta que nos hacemos, ¿qué cosa es una bula? Bueno, como ustedes ven en su pantalla, la bula es un documento que dan los pontífices y que en ese momento pretendían tratar asuntos de fe, administrativos o judiciales. A veces pretendían conceder algún privilegio y siempre lo firmaba el Papa mediante el uso de un sello que tenía su nombre y a veces estaba impregnado en un anillo. Eso es lo primero que debemos estar claro, que la bula es un documento pontífice. Subráyeme esa parte allí.
Debemos aclarar también la real cédula porque esto va a aparecer en el momento histórico o en momentos históricos diversos y hay una diferencia entre la real cédula y la bula. La real cédula era igual un documento, pero este documento era emitido por el rey de España. Este fue el mecanismo que él utilizó, o que utilizaron los reyes en los siglos del XV al XIX. Y cada vez que lo usaban, la idea era intervenir para solucionar algún conflicto de tipo jurídico. La cédula real es más conocida en la historia fue la 1542, con la cual se autorizó no esclavizar a los indígenas nuestros, a los taínos, y la 1802, con la cual se expulsaba a los jesuitas de las colonias españolas. Esos dos están en la historia de forma significativa. Otro aspecto que debemos aclarar antes de adentrarnos en la historia de nuestra universidad es que en las universidades para ese momento tenían tres categorías y dependían de la fuente de poder que la originara. Por ejemplo, si la originaba el rey, en este caso las cédulas reales, se llamaban universidades reales. Y el título que se emitía solamente era válido dentro del reino que autorizaba su existencia. Por otro lado estaban las universidades eclesiásticas o pontificias que tenían que ser creadas mediante bula papal. Y en este caso los títulos que se otorgaran iban a ser de utilidad en todo el mundo cristiano, donde quiera que estuviese la iglesia dirigiendo, y el último grupo eran las universidades municipales. En ese momento en que estamos situados, Europa tenía centros de estudios superiores y a estos centros se llamaban estadium generales. Dentro de los estadium generales existían dos tipos de entidades de estudios superiores. Las universitas Scholarium, que su característica fundamental es que la reglamentación para el control de que se cumplieran las horas de trabajo y se cumpliera con el plan de estudio estaba bajo la responsabilidad de un personaje llamado Bedalius, que en la actualidad se traduce como Bedel, y es el que tenemos nosotros en diferentes universidades, incluso en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El otro tipo de universidad eran las Universitas Magistrorum, y estas tenían una característica diferenciadora con la Scholarium, porque aquí la pedagogía o la enseñanza o la docencia estaba controlada por los rectores y los profesores, y eran las únicas autoridades. En las primeras usted podía estudiar el bachillerato y licenciatura, pero en la segunda usted podría hacer incluso estudios doctorales. Después de haber aclarado estos términos que creo de mucha necesidad, quisiera ahora que veamos con cierta brevedad este cronograma histórico de la situación previa a la creación de la universidad. Resaltar fundamentalmente que en el 1502 el hito histórico fue exactamente que los sacerdotes de la Orden de San Francisco abrieron por primera vez en el Nuevo Mundo una escuela para la enseñanza de niños. En el 1509 los sacerdotes dominicos crearon la Casa de los Apóstoles, que fue el primer lugar en el cual se comenzó la enseñanza del Evangelio, y allí estaban sentando las bases para posteriormente pudiera surgir la universidad a la que finalmente haremos referencia. En 1512 se creó una unidad educativa para la enseñanza de la educación media, dirigida fundamentalmente a clérigos y diáconos de las iglesias y para los hijos de los caciques que habían mostrado actitud en los asuntos educativos. Mientras que en el 1518 la motivación al rey fue tan grande acerca de la labor que estaban realizando los dominicos que decidió enviar 6 frailes más al monasterio de Santo Domingo para que se pudieran seguir los trabajos de enseñanza.
En el 1523 se autorizó, un dato muy interesante, un salario equivalente a 30.000 moravedíes al que leyera gramática. Oiga bien, y ese punto lo vamos a reforzar un poquito más en un momento. En 1532, los dominicos, con fondos propios y donaciones, fundaron la Cátedra de la Sagrada Teología, y esa Cátedra de la Sagrada Teología fue el punto de partida para que surgiera el colegio que después vendría en universidad. Quiero volver a retomar el tema del salario de los 30.000 moravedíes para decir que esto fue tan trascendente que hoy en día en España hay un vino que recibe ese nombre, muy famoso por cierto, porque eso quedó en la historia de la española. Y este vino, y esta es la moneda que es a la usanza de la época, y el vino que hoy tiene su nombre. Así que cuando usted vuelva a ir a España, pregunte por el vino 30.000 maravedíes. Vamos a abundar un poquito más en cuanto a la situación social, pero acercándonos un poco más a nuestro tiempo. En el momento en que estamos situados, la colonia española o la isla española como colonia de España estaba en un crecimiento exponencial sumamente interesante. Había auge en la industria azucarera, de modo que se crearon varios ingenios cercanos a la ciudad. Se comenzó la explotación de algunas minas. Comenzó el inicio de la ganadería. Hubo también una fuente llegada, una fuente migratoria de España. Y esto también motivó la llegada de un comercio que comenzó a incrementarse y fundamentalmente crecía porque los buques venían a nuestros puertos a abastecerse de frutas, de azúcar, además de madera para la construcción de muebles y claro, se hacía un bizcocho que era muy interesante para ellos y venían a abastecerse en el camino. Por lo tanto, la isla era muy dinámica en el aspecto comercial. Con toda esa ambientación, entonces obviamente creció la economía y llegaron personas adineradas, personas de posición social que querían entonces desarrollarse en la parte de la educación superior, y como aquí ya los dominicos habían empezado y los jesuitas por otro lado a formar, no así en nivel superior pero con una buena calidad, entonces se interesaron. Ese interés llevó a que los dominicos elevaran una súplica, así se llamaba el documento con el cual se le pedía a la corona la aprobación de una universidad, y eso fue interesante porque justamente fue aprobado y así surgió la bula In Apostolatum Culmine del 28 de octubre del 1538 que la dio el Papa Pablo III, y de esa manera el colegio que tenían los dominicos de Stadium General o Estudios Generales fue elevado a la categoría de universidad. Ellos tenían desde 1518, es decir, ya tenían 10 años formando y 20 años formando, y entonces eso le dio resultado y provocó que se le aprobara esa moción. No fue simple esto porque los jesuitas en la primera instancia querían que le aprobaran a ellos y hubo mucha pugna y eso retardó el proceso, y eso lo retomaremos más adelante. 50 años después, la isla fue invadida por Francis Drake, como ustedes recordarán, aquel pirata inglés que con sus corsarios vino y sitió la ciudad, y obviamente narra la historia que provocó un gran incendio en el convento de los dominicos y allí se quemó la bula que dio origen a la universidad. Mire, es interesante porque los dominicos se quedaron con una copia, pero la otra original estaba en Roma, y esa también se perdió cuando Napoleón Bonaparte en el siglo XVIII
autorizó el traslado de los documentos de los archivos del Vaticano y ahí se perdió esa bula. Como nos dice el historiador Rodríguez de Morici, él plantea que quien gestó esta universidad, esa idea primaria, fue Fray Tomás de San Martín, que luego fue enviado como obispo a Lima, Perú. Y en el 1538, en el mismo año, él fundó la Universidad de San Marcos, pero mediante la Real Cédula 1851. ¿Qué resulta? Que todavía para los peruanos la Universidad Primaria de América no es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sino que ellos entienden que es la Universidad de San Marcos, porque como no aparecieron aquellos documentos de la bula, entonces ellos dicen que ellos sí tienen la cédula real de 1851 que se le otorgó en el 1538. Bueno, eso generó toda una serie de investigaciones e interesantemente el historiador dominico reverendo padre Vicente Beltrán de Heredia tomó en sus manos esta investigación y descubrió un hallazgo fuera de serie, porque en el volumen 1 del pontificado folio 14, efectivamente en el tomo 369 del siglo 17, el reverendo encontró archivada la bula que dio origen a la universidad. Por lo tanto, se desenmascaró todo aquel embrollo y quedó claro que la Universidad Autónoma de Santo Domingo merece y debe llamarse la primera universidad del Nuevo Mundo, Universidad Primaria de América, porque están todos los datos allí. ¿Por qué se creó entonces aquí la universidad? Bueno, fundamentalmente se crea porque éramos el centro de la colonización. Aquí era que se movía todo. Era el interés. De hecho, este descubrimiento o esta colonización, para llamarlo de la mejor manera, provocó todo un cambio en la forma de enseñar en Europa y además provocó que todo el enfoque científico cambiara, porque se dieron cuenta en primer lugar que la Tierra era redonda por los hallazgos que llevó Cristóbal Colón de cómo llegó a donde él creía que eran las Indias, pero realmente llegó a nuestra América. Entonces, haciendo el centro de la colonización, muchos clérigos y ciudadanos de posición adinerado, interesados en los estudios superiores, motivaron que se creara aquí. Bueno, ya para 1747, finalmente, para desenvolver la litis que había entre los jesuitas y los dominicos, la decisión salomónica que tomó la corona fue dar 2 autorizaciones. Así pues, dieron 2 cédulas reales. Una para que los dominicos se le autorizara la universidad que pedían y otra para la de los jesuitas. Desde ese momento entonces y desde esa fecha se comenzó a llamar la Universidad de los Dominicos con el nombre de Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino. Recuérdese pontificia porque su título sería útil y aceptado en todo el mundo cristiano. Para 1801 tuvimos en la isla, la ocupación haitiana. Esto provocó que los dominicos abandonaran la isla y por consecuencia se cerrara la universidad. En 1815 se volvió a retomar la soberanía de la colonia, pero entonces con un carácter laico. De modo que se volvió a abrir la universidad y ahora en 1815 al 1821 bajo el rectorado del doctor José Núñez de Cáceres. Volvió a cerrarse en el 1823 debido a que los jóvenes estudiantes fueron reclutados para el servicio militar obligatorio por el régimen haitiano que nos gobernaba. Para el 15 de julio de 1859, entonces Pedro Santana promulgó una ley y esa ley buscaba restablecer la universidad y en este caso con varias facultades, entre ellas la de filosofía, la de jurisprudencia, la de ciencias médicas y sagradas letras. Los títulos que se iban a otorgar en esta universidad iban a ser bachilleres, licenciados y también doctores como el nivel superior de formación.
Para 1866, entonces, se crea por decreto el Instituto Profesional que sustituyó la antigua Universidad de Santo Domingo. Y ese instituto profesional en el 1891 se cerró y volvió a abrirse en el 1895 porque lo abrió Arzobispo Meriño. Para 1914, entonces, el presidente, doctor Ramón Báez, que también era rector del Instituto Profesional, entonces cambia el decreto que había y vuelve a darle el estatus de Universidad de Santo Domingo a lo que anteriormente se estaba llamando Instituto Profesional. Le devolvió el nombre. Recordemos que para 1916 y hasta el 1924, esos 8 años fueron de intervención norteamericana. Por lo tanto, durante esos 8 años la universidad estuvo cerrada. Después de esa situación norteamericana, se crean las condiciones para que el tirano Rafael Leónidas Trujillo, y motivado por Estados Unidos, llegue al poder. Y cuando llega al poder, lo primero que hace dentro de sus planes es privar a la universidad de los más elementales derechos de libertad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de eso? Hablamos de que la universidad, quienes iban a estudiar, tenían que ser aprobados por el régimen. Los profesores, la mayoría, formaban parte de los intereses del régimen. Ahí solamente podía estudiar la clase dominante, militar, y la clase que estuviera doblegada al régimen. De ahí que recuerde usted que una de las hijas, una de las Mirabal, que se graduó, tuvo dificultad porque aunque ellos tenían buena posición, eran contrarios al régimen y querían obstaculizarle el estudio en la universidad. Pero ya para 1942 y hasta el 46, durante 7 años hubo huelgas permanentes porque precisamente no se asimilaba la realidad de la imposición tiránica y mucho menos en el ámbito de la universidad. Eso se prolongó durante esos 7 años. Como fue tan álgido, el tirano tenía una estrategia. Siempre buscaba un mecanismo de apaciguar los ánimos. Por lo tanto, el mecanismo que encontró fue en el 1943 someter una propuesta al Congreso a los fines de que se asignaran recursos económicos para la construcción de la universidad. De allí que en el 7 de febrero de 1944 se inicia la construcción y 3 años después, el 17 de agosto de 1947, se inaugura con la construcción de la Facultad de Ciencias Económicas y Políticas, la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ciencias de la Salud, el Aula Magna, el Instituto de Anatomía, que hoy es conocido como la Escuela de Odontología, de manera que le dio ese esplendor, pero lamentablemente también convirtió la universidad en un centro de élite y control político y para clases solamente que estuvieran de acuerdo con su forma de gobernar. Al morir Trujillo, el país cae en una situación de limbo político-social y entonces, gobernando en Estados Unidos, John F. Kennedy, Estados Unidos analizan que quien debe continuar en el país la situación de gobernanza debe ser el individuo que fue la mano derecha del tirano, en este caso Joaquín Balaguer, e imponen a Joaquín Balaguer de tal manera que ponen buques en el puerto marítimo para que los familiares del tirano se fueran y entonces así ellos tener control del país imponiendo. Así que Balaguer se convirtió en el presidente provisional en el año 1961. Lo primero que hizo Balaguer fue nombrar como rector a José Manuel Machado. José Manuel Machado, un acólito del régimen, trujillista por demás, y eso provocó que iniciaran una serie de protestas en todo el país. Esas protestas fueron tan árgidas, tan fuertes, que Balaguer decidió con el decreto 7189 cerrar la universidad hasta el día 7 de enero. Pero el 20 de octubre, cuando todos aquellos jóvenes salieron para
oponerse al régimen, Balaguer mandó un equipo de militares para que lo interceptara, y en aquella intercesión le entraron a tiros. 50 de ellos fueron heridos y 5 muertos. A esos que mandaron para allá, un grupo de esos eran unos, lo que hoy llamamos sicarios, que se llamaban los paleros, y hubo una gran masacre. En el 1962, un año más adelante, el presidente Balaguer entonces, en la estrategia de Trujillo para apaciguar los ánimos, entonces promulga una ley, la ley de autonomía de la universidad. Y entonces la Universidad de Santo Domingo se convierte en Universidad Autónoma de Santo Domingo y tiene su fuero universitario. De esta manera quedaba totalmente prohibido que las fuerzas militares entraran a los recintos de la UAS. Esa ley fue la ley 5778 del 31 de diciembre del 61. Oiga este dato interesante. En ese mismo año, parecería que, y lo ovacionamos como algo interesante, pero justo en ese año él designa a un rector designado cuando realmente debía ser por elección, imponiendo, ¿verdad? Entonces allí, en el 1962, se aprueban los estatutos universitarios y aparecen las primeras autoridades bajo el régimen de la autonomía, pero designadas. Y eso es un contrasentido. Realmente esos hechos de lo que estamos hablando ahora provocaron que Joaquín Balaguer, que era profesor de la universidad, fuera suspendido de por vida como profesor universitario. Mire en qué consistió las razones por las cuales narra la resolución número 4 del Consejo Provisional Universitario de por qué Balaguer estaba siendo expulsado. En primer lugar, se le sentenció por negligencia en hacer caer bajo el peso de la ley a los asesinos y torturadores de los estudiantes y profesores de la masacre del 30 de mayo que le hablé anteriormente. Al mismo tiempo plantea que Joaquín Balaguer fue un tenaz opositor a la autonomía universitaria, materializándose dicha oposición con el nombramiento e imposición de autoridades que fueron repudiadas por la familia universitaria. Y finalmente resaltar que Balaguer, quien justificó y felicitó en un discurso que tuvo después de matar 5 de estos estudiantes, más agredir a otros 50 y herirlo, el 23 de octubre del año 1971, él reconoció y felicitó a las Fuerzas Armadas por aquella masacre, diciendo que habían hecho un acto patrio. Entonces, por esas razones, dice la resolución 4, resuelve suspender como profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo al doctor Joaquín Balaguer. Y hasta la fecha, durante los 12 años se hicieron intentos, y aún después de los 12 años, de quitar esta sanción, y nunca se pudo, y nunca se ha podido, y nunca se podrá. Y ahí está en la historia los hechos acontecidos. Bueno, ustedes saben que la dotación de la autonomía de la UAS generó una serie de intereses de jóvenes revolucionarios para inscribirse y para estar en la UAS, porque encontraban allí una casa de libre expresión, un lugar de libre expresión y un lugar de protección por el tema del fuero universitario. De tal magnitud fue aquello que la universidad creció en ese periodo, pero para 1965 se comenzó una renovación de todos aquellos acontecimientos y tratando de liberar a la universidad del lastre trujillista y bueno, de Balaguer, que se venía imponiendo. Entonces el movimiento renovador, que no fue más que un movimiento de todas las comunidades, digamos, de la fuerza viva de la universidad existente, se unieron para hacer un cambio y volver la universidad a su filosofía originaria. Es un movimiento que está en la historia de la universidad como uno de los movimientos más emblemáticos para el desarrollo y el devenir histórico de la UAS. Ese movimiento, de sus primeras acciones que acometieron, fue expulsar a las autoridades de ese momento, por el hecho de que estas autoridades estaban viciadas por haber respondido
de forma genuflexa a los intereses de la tiranía y también de Balaguer. En 1966, producto de toda esta presión social, mueren Radamés García, Vinicio Antonio Franco, Juan Rafael Bisonomera, Miguel Reyes Sandini y Omar Almonte. De ahí en adelante, desde el 1961 al 1965, la universidad tuvo 7 rectores, porque duraban días. De los que más duraron fueron Miguel Piantini con 1 año y 7 meses y José Ramón Báez con 1 año y 1 mes. Pero esto nos comunica lo inestable y lo convulsa que era la sociedad en ese momento. Para 1969, un joven estudiante de secundaria que estaba de acuerdo con la lucha de que Balaguer renunciara del poder y que la universidad volviera a tener su esplendor, fue acribillado en la calle. Su nombre, Augusto Suero, Flavio Suero. Este joven y esa muerte también indignó nuevamente y siguió entonces la presión social. Para el año 67 murieron producto de toda esta dinámica de liberación del país, que la UAS era el epicentro. William Jiménez, Luis Peña, Vidal Peguero, Orlando Mazara, el papá de Guido, Roberto Basilio Perdomo y Roberto Nival. En el mismo año 69 pasa algo sumamente interesante. La universidad para esa época tenía 7.330 estudiantes, 484 profesores, 540 empleados y 38 carreras universitarias. Recibía 300,000 pesos mensuales. Se hizo un movimiento para que la universidad fuera llevada al $500,000 y a esto se le conoce como la campaña del $500,000, que no era más que un movimiento universitario y de la vida nacional que comenzaría el 7 de marzo con el fin de lograr que la Universidad Balaguer le aprobara $500,000 de modo que pudiera continuar abierta y operando con eficiencia, porque de lo contrario habría de cerrarse nueva vez. La presión fue tan fuerte que obviamente el mandatario tuvo que ceder. Para esa época murieron, ya le dije, Flavio Suero, Modesto Rodríguez, Héctor Santiago y Rafael Mota, porque en cada una de estas gestas algún grupo de estudiantes moría. Otros también fallecieron, como en el caso de Amir Abel Hasbun, célebre estudiante que en un momento cuando se instauró aquella rectoría de Balaguer, se promovió quitar todas las imágenes de Trujillo. Balaguer no estuvo de acuerdo y esto provocó que a todos los que se opusieron le quitaran la matrícula por 5 años. Uno de ellos fue Amin Abel Hasbun. Entonces ellos empezaron un movimiento para luchar contra esto y Balaguer actuó en contra de ello, de manera que bajo la justificación de encontrar a Tácito Perdomo, un dirigente izquierdista que para la época era contrario al régimen de Balaguer, él rompió aquel fuero universitario y metió tropas militares para que irrumpieran en la UAS y empezaron a tirotear, de manera que una de las balas impactó a la estudiante conocida como Sagrario Díaz y la mató. Es esa que ustedes ven en la foto, y esa muerte provocó una indignación colectiva de tal manera que comenzó un proceso huelgario que no terminó durante todo el tiempo de Joaquín Balaguer. Otros más de los que fallecieron en esa época. El movimiento fue tan fuerte por esa muerte que por allá para 1974, recuerden ustedes que se realizó en el país los 12 Juegos Centroamericanos y del Caribe. El gobierno de Balaguer, como una forma una vez más de bajar tensión, se empleó en cuerpo y alma, puso el Estado en función de estos juegos para que la tensión bajara, y fueron unos juegos luminosos. Quedamos en la posición número 10 con 10 medallas y obviamente Cuba quedó en primer lugar con la mayoría de las medallas. Entonces, pasado ese proceso, ya
la tensión vino a bajar cuando en las elecciones del 1978 Balaguer perdió las elecciones porque el PRD llevó un candidato que en el 1974, en aquellas elecciones, lo retiró porque veía que no habían condiciones. Balaguer en el 1978 estaba perdiendo. Cuando estaba perdiendo, entonces mandó a los militares para que frenaran la votación y tuvo Jimmy Carter, el presidente norteamericano, que intervenir en el proceso e imponer que se siguiera el conteo, y así perdió Balaguer la presidencia y subió al poder Antonio Guzmán Fernández, un presidente que terminaría su periodo de gobierno rápidamente porque se suicidó. Pero esto permitió que aquellas protestas se dieran y entonces se apaciguó el ambiente. De manera que desde aquel momento del 66, cuando Julio César Castaño Espaillat sube en ese proceso del movimiento renovador hasta el año en que nos encontramos, hemos tenido 20 rectores y solo uno de ellos mujer, que es el caso de la actual rectora Emma Polanco, que es la primera rectora en los 483 años de vida universitaria que asciende a esa posición. En la actualidad, la Universidad Autónoma de Santo Domingo está presente en todo el país, tiene un clima de paz y tranquilidad donde se puede estudiar y aprender de forma abierta para todos, sin cohibición de ningún tipo, por credo, religión, por situación económica, por estatus. Todos pueden estudiar libremente en la universidad y está presente en casi todas las provincias, pero cubre todo el territorio nacional. En la actualidad, la universidad tiene más de 170,000 estudiantes diseminados en toda la geografía nacional. Cuenta con una plantilla profesoral de 3,311. Tiene 4,860 empleados fijos y 243 empleados contratados, con 181 monitores. Bueno, creo que hasta aquí es importante darle las gracias a todos ustedes por habernos escuchado y por haber aceptado compartir con nosotros esta experiencia. Muchas gracias. Creo que el maestro merece un fuerte aplauso porque ha sido una excelente exponencia y una tantos conocimientos que estaba por así como un poco aislado, pero el maestro ha usado una forma muy coherente y ha venido haciendo esta parte cronológica muy ordenada. Creo, maestro, que ha sido algo vasto, una gran sapiencia expresada, y sé que estos conocimientos van a quedar en nuestros corazones fijos y en esta juventud que necesitan saber todo lo que ha pasado en nuestra universidad. 483 años, es verdad. Y como dije al principio, decirlo es fácil, pero hacer ese recorrido tan magistral como usted lo ha presentado, ahí se puede notar todo lo que nosotros hemos tenido que pasar para poder llegar hasta aquí. Y aún la universidad sigue firme, sigue fuerte, sigue con esas verdaderas como rocas, podríamos decir, o columnas para sostener y poder seguir formando personas y hombres para una sociedad fresca, sana y saludable. Fenomenal, magnífico. Felicidades, maestro. Muchas gracias. ¿Podría hacer una pregunta al profe? Mi nombre es Luis Guzmán de Nagua. Sí. El profe dijo que Báez lo cambió a universidad, el presidente Báez. ¿Habría visto alguna diferencia? ¿Qué diferencia habría entre un instituto universitario y la universidad como tal? Yo quisiera saber. Bueno, cierra tu micrófono de una vez. Bueno, recordemos que un instituto tiene unas limitaciones de formación. La universidad, incluso todavía en nuestra ley
13901 de educación superior están consignados los diferentes. Por eso se tuvo que incorporar un ingrediente que fue un apellido a los institutos superiores, para poderlo acercar a universidad, porque hasta ese momento eran técnicos, eran formación técnicas, y entonces se le llamaba instituto profesional porque la idea era profesionalizar, pero la categoría de universidad venía dada por el tipo de estudio, incluyendo doctorado, que se podía dar en este tipo de institución. Sí, muchas gracias, entendió perfectamente. Gracias, profe. Muy bien. ¿Otra persona que quiera hacer otra pregunta al maestro? Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, sí, maestro. Sí, sí, el profesor Delio Gómez, Rafael Gómez. Felicitar al maestro Vera, excelente exposición. Una parte interesante de su exponencia es que cuando él mencionó que la universidad en un momento fue epicentro de todos los acontecimientos sociales en el país, eso realmente fue así mismo como el maestro lo recogió, y realmente pues un abordaje y un dominio muy bueno de su exposición. Pero una pregunta, no sé si no escuché bien cuando dijo que la universidad desde su historia ha tenido 20 rectores, o solamente de la segunda etapa para acá, dígase de 1961. Sí, del 66 a la fecha, o sea, después del movimiento renovador, han llegado a la rectoría 20 maestros. Del, Bien, 60, muchísimas gracias. Del 61 atrás transcurrieron, del 61 al 65 transcurrieron 7 rectores. Bien, muchísimas gracias. Felicidades, maestro. Gracias. Gracias a usted, maestro. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Alguien más? Buenas ¿Otra pregunta? Mi nombre es Jocelyn Cabrera. No se escucha bien el micrófono, no se escucha bien. Mi nombre es Jocelyn Taveras, buenas noches. Yo quiero felicitar al maestro y decirle que me siento orgullosa, que me siento agradecida de tener como maestro de pasantía, y que gracias por impartirnos tan buenos conocimientos. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Maestro Peña, ¿tiene algo para nuestro querido maestro Rafael Veras? El micrófono está cerrado, maestro. Está cerrado tu teléfono. Perdón. Buenas noches, maestro. Muy satisfecho con la ponencia porque ha sido magistral, ilustrativa y sobre todo refrescante para esta población que demanda de conocimiento y de un acercamiento hacia lo que es la universidad, nuestra universidad. Excelente. Y son de las ganancias de la virtualidad. Mire cómo podemos participar todos desde nuestros hogares en una conferencia sin tener que ir a un lugar específico y participar de esta de una manera tan amena, en una hermandad excelente. Y usted hace honor a una de las herencias del movimiento renovador, que fue en función de lo que es el rol y papel de la universidad, y es cómo la universidad tenía que acercarse al pueblo y no necesariamente que emigrar o que fuéramos los ciudadanos de cada una de las comunidades hacia la sede de la universidad a Santo Domingo, sino la universidad ser la que llegase a cada uno de los lugares, al rincón más lejano de nuestro país. Y ese cometido lo está llevando con los centros, con los subcentros, pero también en este caso de la virtualidad, con la participación ahora a distancia que nos permite acercarnos de una manera eficiente y adecuada. Mis felicitaciones y excelentemente agradecido. Muchísimas gracias, maestro Vera. Muchas gracias, maestro. Gracias al movimiento renovador podemos tener una universidad de puertas abiertas. Excelente. ¿Alguien más tiene otra pregunta para el maestro y otra felicitación?
Sí, maestra, ahí. Que yo como estudiante estoy muy impactada por la razón que hay mucho conocimiento que yo no tenía sobre toda la exposición del maestro, así como la real cédula, la burla, cosa, no sabía que en ese entonces se dividían en dos. También esta lucha que tuvieron esta persona tenía poco conocimiento sobre esa lucha que tuvieron esta persona para que hoy en día nosotros seamos estudiantes de la universidad autónoma de Santo Domingo con todos esos derechos que nos corresponde hoy en día. Yo lo felicito grandemente y voy a tomar mucho este conocimiento para mí y para aportárselo a los demás. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bien, decía que mi participación es para felicitar al maestro por su exponencia, ya que ha expresado correctamente toda una redacción de lo que es la historia de la universidad. Soy nueva ingresada a la universidad y estoy dando la materia de orientación institucional y académica, y es un tema que en nuestra materia nos, está vigente en nuestra materia justo ahora, y es lo que estábamos hablando y tratábamos, y es algo que el maestro ha hecho en este periodo de tiempo, de su exponencia, donde ha expresado toda, la historia, una reseña de la historia de la universidad, que es de suma importancia para cada uno de nosotros y más los nuevos ingresados, que tenemos el conocimiento y la oportunidad de aprender pues lo que es la historia de nuestro nuevo recinto de estudios. Felicitarlo muchísimo de mi parte porque me ha parecido magnífico. Muchas felicitaciones. Gracias. Maestra Mantina. Sí, buenas noches, nueva vez. Hemos llegado a la recta final de esta conferencia y queremos felicitar al maestro José Rafael Veras Rodríguez por esta magistral conferencia que esta noche nos ha dado y que nos ha nutrido a nosotros de muchos conocimientos que quizás lo teníamos olvidado, y eso me llenó a mí de mucha satisfacción, maestro. Gracias del alma por ese desprendimiento de su tiempo, porque sé que tuvo que hacer una planificación, que tuvo que dejar quizás cosas de hacer para estar con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestro subdirector Juan Peña Martínez, quien ha estado siempre presente apoyándonos en todas las actividades. Al maestro Rafael Delio Gómez, que estuvo aquí con nosotros, y a otros maestros que quizá yo no pueda visualizar en la plataforma. Muchísimas gracias a mis queridos estudiantes, a esos estudiantes que, aunque no son de nosotros, son los que llegaron ahora, esos muchachos que invitamos, porque le estamos dando seguimiento a los estudiantes de nuevo ingreso. Y en ¿qué más que este mes de la universidad para nosotros llevar de estos conocimientos a todos ustedes y a todos los estudiantes que ya tienen varios semestres, porque a veces descuidamos y a veces olvidamos lo que se nos enseña acerca de nuestra universidad. Todos tenemos que hacerlo con amor, como lo han hecho ustedes hoy estar aquí y como lo hizo nuestro maestro José Rafael Veras. Por eso nos sentimos contentos y en esta noche le damos nueva vez las gracias a nombre de nuestro centro Guasnagua y todo su personal, porque nosotros trabajamos por y para la universidad. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias, estudiantes, por acudir a este llamado. Gracias del alma. Siempre a la orden. Gracias a usted, maestra, por darnos la oportunidad de no perdernos de este manjar, porque a pesar de que estamos estudiando, muchas veces se nos pasan cosas importantes que debemos saber de nuestra amada UAS. Muchas gracias.